de una actualización sobre el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. La presentación está dividida en dos partes. La primera parte que la daré yo, que trata un poco sobre la revisión del tratamiento que hay hasta ahora y los protocolos de manejo. Y la segunda parte que trata sobre los glucosúricos, de la que hablará José Manuel. La diabetes es una enfermedad en la que confluyen principalmente dos vías, que son una resistencia progresiva a la acción de la insulina en los tejidos periféricos y un déficit en la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas. La diabetes tiene una importante epidemiología, se puede considerar casi como una epidemia, ya que se ve un aumento exponencial en cuanto a su prevalencia en los últimos años y se produjo un aumento del 33,4% de diabéticos desde el 2011 hasta el 2013. Se prevé que para el 2035 esta cifra se pueda seguir duplicando. Tal un poquito para recordar los criterios de diagnóstico de la diabetes. Podemos emplear varios criterios, atendiendo a la primera, que sería la hemoglobina glicosilada. Un paciente con un porcentaje de más de 6,5% sería diagnosticado de diabetes. En el segundo criterio sería la determinación de glucosa en ayunas, que si está por encima de 126 también nos orientaría a este diagnóstico, y el test de sobrecarga oral de la glucosa a las 2 horas si está por encima de 200. Estos tres criterios deben ser repetidos una segunda vez para confirmar dicho diagnóstico. El único criterio que no requiere un nuevo test de confirmación sería el último, que se consistiría en la determinación de los niveles de glucosa en cualquier momento del día por encima de 200 más síntomas cardinales de hiperglucemia. En cuanto a la evaluación médica inicial del paciente, inicialmente debemos clasificar qué tipo de diabetes presenta. Si presenta al diagnóstico ya complicaciones o no asociadas, en el caso de que sea una diabetes ya establecida, revisar su tratamiento previo y los posibles factores de riesgo que puedan asociarse en el paciente, establecer con él unos objetivos control razonables y lo más estrictos posibles para intentar evitar la aparición de complicaciones y proporcionar una base para atención continuada, sobre todo de cara a las revisiones, tener en cuenta, por ejemplo, la revisión oftalmológica periódica, etc. En cuanto a los objetivos control, me parece muy interesante esta diapositiva, ya que inicialmente un paciente diagnosticado de diabetes, el control inicial debe de ser muy estricto, ya que se ha demostrado con diferentes estudios, como el UCA-PDS, que un control muy estricto al inicio disminuye la mortalidad y disminuye la aparición de los factores de complicaciones macro o microvasculares. Sin embargo, en aquellos pacientes que tengan una diabetes muy evolucionada, con aparición ya de complicaciones, este control tan estricto puede aumentar la mortalidad, como se ve con el estudio ADVANCE. Por tanto, los objetivos de control en las primeras fases han de ser muy estrictos, intentando mantener una glicosilada por debajo del 6,5%. Y en aquellos pacientes mayores de 60 años, con complicaciones ya establecidas, intentar una glicada menor de 7,5 o la mejor posible. Decir también un poco a modo de pinceladas que la diabetes con más de 10 años de evolución, muchas veces el tratamiento con monoterapia se queda justo, en otros casos hay que añadir insulina y es muy importante en los pacientes diabéticos el control de los factores de riesgo cardiovascular, que de eso no hablamos hoy. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes, la hiperglucemia sostenida que presenta un paciente diabético se debe a muchas causas, como aparecen aquí. Se debe, por una parte, a la resistencia a la insulina de los tejidos periféricos, como en el tejido adiposo muscular, y el aumento de producción de glucosa por parte del hígado, a nivel de las células beta pancreáticas con la disminución de la secreción de insulina, de las células alfa con el aumento de la secreción de glucagón, que contribuye también a la hiperglucemia, y a un aumento de la resorción de glucosa en el momento de la glucosuria del paciente. En estas dianas terapéuticas han surgido los diferentes antidiabéticos orales que conocemos hoy. Por ejemplo, las glitazonas, las sulfonilureas para los secretagogos, los sensibilizantes de la glucosa en los tejidos periféricos y, por último, los glucosúricos, que son de los que hablará José Manuel. Vale, para elegir el tratamiento farmacológico inicialmente hay que valorar iniciar el tratamiento con una monoterapia o con una combinación de antidiabéticos orales. Valorar si necesitará iniciar el tratamiento con insulina o no y tener en cuenta la potencia de los antidiabéticos para reducir la hemoglobina glicosilada y también el riesgo de inducir hipoglucemias. También debemos tener en cuenta el grado de control previo hasta el momento del paciente, su peso corporal y alteraciones metabólicas y si presenta complicaciones asociadas, incluso también las interacciones farmacológicas entre los diferentes antidiabéticos. En cuanto al primer escalón, está indicada la monoterapia. Según la glicada inicial que presente el paciente, actuaremos de una manera diferente. Si un paciente presenta una glicada entre 6,5 u 8,5% de glicada, intentaremos iniciar el manejo con modificaciones del estilo de vida. Sin embargo, no se recomienda estar más de 3 meses sin tratamiento antidiabético
O sea, sin demorar la acción sin demorar la introducción de la metformina, ya que la metformina se ha demostrado que reduce la mortalidad y retrasa la aparición de complicaciones. Por tanto, una vez que se introduce la metformina, debemos realizarlo a título de manera progresiva, ya que puede producir intolerancia gastrointestinal, y en el caso de que produzca intolerancia gastrointestinal, en lugar de retirarlo, debido a sus importantes beneficios, deberíamos reducir la dosis a la previamente tolerada y progresivamente volverla a subir. En aquellos pacientes, sin embargo, que empiecen con una glicada muy elevada, con muy mal control inicial, podremos plantearnos el inicio con insulina directamente, asociado o no a la metformina, sobre todo en aquellos pacientes que presenten ya glucotoxicidad o lipotoxicidad. Una vez que esto se controle, ya se puede retirar la insulina y continuar con antidiabéticos orales. Bueno, ahora voy a hablar un poco de cada antidiabético oral, ¿vale? Empezamos con la metformina, es el fármaco más estudiado. El mecanismo que tiene de acción es sobre todo sensibilizar la acción de la glucosa en los tejidos periféricos, o sea, que entre más glucosa en los tejidos periféricos, sobre todo a nivel de músculo y a nivel del hígado. La ventaja que tiene es que no produce un aumento del peso y mejora el perfil lipídico y, como ya he dicho, disminuye la mortalidad y disminuye la aparición de complicaciones. En cuanto a las desventajas, que puede producir acidosis láctica. Es infrecuente esta complicación, pero debido al aumento de la prevalencia de la diabetes en nuestros pacientes debemos tenerla presente. Contraindicaciones. La metformina no se puede administrar en ningún tipo de insuficiencia. Insuficiencia renal con un filtrado menos de 60, insuficiencia cardíaca severa, hepática respiratoria, y tampoco está indicada con pacientes alcohólicos. En cuanto a las sulfonilureas están dentro del grupo de los secretagogos, es decir, estimulan a las células beta para secretar insulina. Por tanto, tienen riesgo de producir hipoglucemias. En cuanto a las ventajas, disminuye, como se ha visto en estudios importantes, la aparición de complicaciones, y la desventaja es que, como secretagogo que es, aumenta el peso y tiene una eficacia parece inferior a la metformina y a las glitazonas. No se puede dar en filtrado por debajo de 30, o sea que hasta una insuficiencia renal más moderada, en insuficiencia hepática grave y en pacientes alérgicos a las sulfamidas. En cuanto a la glimida, son otro grupo de secretagogos. No están contraindicados en este caso en los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Pueden reducir una potencia para reducir la hemoglobina glicosilada entre un 1 o un 2%, igual que las sulfonilureas y la metformina, y están contraindicadas principalmente en la insuficiencia hepática grave. Y no se puede asociar repaglinida con el genfibrocilo. El siguiente grupo, voy un poco rápida porque lo importante es lo de los glucosúricos. Las glitazonas lo que hacen formaría parte del grupo de los sensibilizadores de la glucosa de disminuir la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Por tanto, no producen riesgo de hipoglucemia. En cuanto a las ventajas, no está contraindicado en insuficiencia renal. La pioglitazona parece que mejora un poco el perfil lipídico, pero en general las glitazonas aumentan los factores de riesgo cardiovascular y aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca, sobre todo la rosiglitazona, que puede aumentar la aparición de cardiopatía isquémica y de enfermedad vascular periférica. El siguiente grupo son los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Estos lo que hacen es que disminuyen la absorción intestinal de hidratos de carbono complejos, reducen por tanto la glucemia postprandial, no tienen efectos en el peso y parece que también disminuye el riesgo de la mortalidad y la aparición de complicaciones cardiovasculares. La desventaja, que no se puede utilizar en pacientes que tengan baja ingesta de hidratos de carbono, y en aquellos pacientes que presenten una hipoglucemia hay que administrar glucosa pura por la absorción. El milritol y la carbosa son los dos principales componentes, y la carbosa permite darse en pacientes con filtrados menores que el milritol. Yo voy a hablar de los nuevos, que ya no son tan nuevos, antidiabéticos orales, que serían los que tienen que ver con las hormonas, con las incretinas. Las incretinas son principalmente dos hormonas, la GIP, que estimula la secreción de pancreática de insulina, y el GLP-1. Son hormonas que se sintetizan a nivel de yeyuno y de ilion y estimulan muchas cosas. Estimulan la liberación y producción de la insulina, favorecen la captación de glucosa por los tejidos periféricos, inhiben la secreción de glucagón y además regulan el procesamiento gástrico, con lo que también contribuirían en algunos a disminuir el peso. Esa sería la hormona como tal, la GLP-1. Y luego está la enzima DPP-4, que lo que haría sería degradar el GLP-1 y GIP. Por tanto, de estas hormonas surgen los dos fármacos nuevos. Los inhibidores de la DPP-4, que son los que inhibirían la enzima que metaboliza el GLP-1, por lo que aumentaría el GLP-1 endógeno, y son la sitagliptina y la vildagliptina.
Y por otro lado, los análogos de GLP-1, que serían estos tres. Bueno, hay más, pero esenatide, liraglutide, lixisenatide, un poco para que suenen los nombres. En cuanto a los inhibidores de DPP-4, no existe riesgo de hipoglucemia, no tiene ningún efecto en el peso, pero sobre todo, producen sobre todo la glucemia postprandial, y se han descrito casos de pancreatitis aguda, y lo único malo que tienen estos antibióticos es que no se conocen los beneficios a largo plazo por ahora porque no ha dado tiempo. Y no está indicado inicialmente con un tratamiento con insulina. Se pueden dar infiltrados, o sea, no se pueden dar infiltrados por debajo de 50, y la vilaglicina también hay que tener cuidado con la insuficiencia hepática. En cuanto a los agonistas de GLP-1, tampoco tiene riesgo de hipoglucemia. Estos sí que producen una disminución del peso bastante marcada, se han descrito entre 4 y 8 kilos al inicio del tratamiento y parece que esa disminución es sostenida por ahora. Tiene los efectos adversos digestivos, secundarios del entendimiento del vaciamiento gástrico y todo esto, y lo mismo, un poco lo mismo que el anterior, que los beneficios y seguridad a largo plazo son desconocidos, y sin embargo él se puede dar en filtrados más bajitos, hasta 30. Estos son los fármacos que se darían en monoterapia. En un segundo escalón se podría dar una combinación de fármacos. Inicialmente, esta combinación de fármacos se daría en aquellos pacientes que no se produce un control adecuado del metabolismo o que se van deteriorando por la propia evolución de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que debemos elegir fármacos con mecanismos de acción diferente y complementaria para que el efecto sea sinérgico. En cuanto a la mayoría de asociaciones de fármacos, no hay estudios suficientes a largo plazo y hay que tener siempre en cuenta las contraindicaciones y los efectos secundarios. En cuanto a las combinaciones con metformina, las más estudiadas son las combinaciones con sulfonilureas. Y sobre todo, parece que en el estudio UKPDS se producía un aumento de la mortalidad, pero en aquellos pacientes que iniciaban tratamiento con sulfonilureas y a los que después se le añadía metformina. Y sobre todo tener en cuenta el riesgo de hipoglucemia con estos fármacos. En la combinación de metformina con las tiazolindindionas se podría dar en aquellos pacientes en los que no se llega a conseguir un control suficiente solamente con metformina. Y la combinación con glimida estaría adecuada en aquellos pacientes con ingestas irregulares y en los alérgicos a los restos. En cuanto a la combinación con los IDPP-4 y los GLP-1, los IDPP-4 se darían en aquellos pacientes en los que la hipoglucemia sea inasumible, tiene una potencia similar al uso de sulfonilureas, por lo que ya se va contemplando que se puedan utilizar como segundo escalón inicialmente. Y lo bueno de los agonistas de GLP-1 es la reducción de peso sostenida principalmente, sobre todo en aquellos pacientes que son obesos. En cuanto a la combinación con las disacaridasas, pues no hacen mucho mal, pero tampoco hacen mucho bien. Tienen una eficacia muy limitada, disminuyen hasta un 0,5% de la glicosilada, no producen hipoglucemias, pero no son suficientemente potentes como para poner en combinación dual. Otra opción sería añadir una insulina basal al tratamiento con metformina directamente, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una cifra de glicosilada persistentemente elevada por encima del objetivo, y por supuesto aumenta el riesgo de hipoglucemia. En cuanto al tercer escalón, se podría plantear una triple terapia de antidiabéticos orales o pasar a la insulinización. ¿Cuál es mejor? No queda muy claro. Los ensayos clínicos que se han realizado son a menos de 12 meses y no queda muy claro. En cuanto a combinar con insulina, lo más frecuente sería poner metformina con los secretagogos, por ejemplo sulfonilureas e insulina basal, o se podría plantear una pauta intensificada de insulina, que consiste en la pauta bolo-basal, una insulina basal de 24 horas más las pautas de insulina en las comidas, manteniendo siempre la metformina. En cuanto a las combinaciones sin insulina, la más estudiada es la metformina, sulfonilurea, glitazona. En aquellos pacientes mayores quitamos la sulfonilurea por seguridad y la podemos cambiar por la regpalinida. Y en aquellos pacientes en los que no se puedan poner glitazonas por las limitaciones, se podría cambiar con un IDPP-4. Esto simplemente es para que sepáis el tercer escalón. Y esta tabla un poco ya a modo de resumen, que es un poco lo que hemos estado comentando. Si el paciente inicia con una glicada al inicio de 6,5 entre 8,5, se empieza con metformina, luego la combinación dual que hemos estado comentando. Esto es un poco para que lo veáis luego en la web. Y ya está, mi parte ya ha terminado. Bueno, ya como ha comentado Mar, esto es donde va la glucosa. La glucosa ya hemos dicho que parte se va a quedar en el hígado, va al músculo, va al tejido adiposo, al riñón y al cerebro. En algunos, aquí, las diferentes funciones
¿Qué hace la glucosa a nivel en el hígado? Es como un almacén, esto es como para usarla a nivel muscular, en el tejido adiposo, que también se almacena, en el riñón para su funcionamiento y que se excreta, y a nivel cerebral porque es fundamental para nuestro correcto funcionamiento. Como ya he comentado antes, cuáles son las diferentes estrategias, ya sabemos a dónde va, los diferentes elementos de donde está el control de la glucemia. Tenemos la célula pancreática, en el cual tiene la secreción de insulina o la secreción de glucagón en el control de la glucemia. A nivel hepático, como ya hemos comentado antes, a nivel mantener los niveles hacer la neoglucogénesis y la gluconeogénesis. A nivel muscular, ya hemos comentado antes, a nivel intestinal también es un elemento que juega un papel en el control de la glucemia, no solamente a nivel de las sincretinas, sino a nivel de la absorción o no de la glucosa a nivel del intestino. Y tenemos el papel que juegan nuestros riñones. Nuestros riñones, sabemos que cuando alcanzan los niveles de glucemia en sangre por encima de 180, pues el mecanismo fisiológico que tienen nuestros riñones es que esa hiperglucemia, esa glucemia excesiva en sangre, se va a eliminar por la orina. Tiene un sistema de excreción de la glucosa en orina, pero se empieza a excretar por encima de 180 niveles, 180 miligramos en sangre es cuando se empieza a excretar. Digamos, la glucosa tiene un dintel a partir del cual se empieza a excretar. Se suele reabsorber en dos partes, a nivel del túbulo contorneado proximal o a nivel del túbulo contorneado distal. La gran mayoría se va a hacer en el túbulo contorneado proximal y el resto en el túbulo contorneado distal. En el tubo contorneado proximal tenemos una enzima que es la encargada de la reabsorción de la glucosa, que es un transportador de la glucosa soluble tipo 2 o transportador de la glucosa soluble tipo 1, que está a nivel del túbulo contorneado distal. Estas dos moléculas que tenemos, la tipo 1, no solamente está en el riñón, sino también está en el intestino. No solamente reabsorbe la glucosa, sino a nivel intestinal también la galactosa, encargado de la absorción intestinal de la galactosa y de la glucosa, y también juega un papel en el nivel renal, como he dicho antes, el 10% de reabsorción de la glucosa a nivel renal. Y la GLT2 soluble solamente está en el riñón, reabsorbe solamente la glucosa a nivel, no la galactosa, y a nivel renal es responsable del 90%. Aquí veis estas en condiciones de una persona sana. Tenemos las enzimas, la tipo 2 y la tipo 1, que reabsorben toda la glucosa que llega al riñón. Si en este caso tenemos un paciente que tiene una glucemia por encima de 180, las enzimas que están en condiciones no son capaces de reabsorber esta glucosa y eliminan la glucosa a nivel renal, pero también absorben esta glucosa. Entonces, ¿qué consecuencia tiene, digamos, la reabsorción renal de glucosa? Si tú reabsorbes la glucosa, bueno, pues esta hiperglucemia, se produce esa glucosuria aumenta la expresión de los metabolismos de esas enzimas, y por lo tanto lo que aumenta la expresión de esa enzima, y lo que intentamos en lo posible que se produce una glucosuria, el aumento de la expresión de esa enzima intenta reabsorber la máxima glucemia para que no se elimine, y esa reabsorción también favorece la hiperglucemia, sino que el poder eliminar toda la glucosa estaría fenomenal. Así no reabsorbemos la glucosa, y controlaríamos nuestros niveles de glucemia
sería un mecanismo para controlar los niveles de la glucemia si pudiéramos en un principio que toda la glucemia que se filtre sea excretada y no se reabsorba. Mejoraríamos lógicamente la glucemia capilar. No he dicho antes, pero bueno, existen existen los transportadores solubles de glucosa, que esos son los que actúan los fármacos que comentaremos a continuación, y luego existe otro transportador que está en la membrana basal de la célula del túbulo contorneado, que es la GLUT1 o la GLUT2, sobre los cuales no actúa ninguno de los fármacos que contaremos a continuación. Los fármacos son muy difíciles de pronunciar, son una estructura, vienen derivados de la manzana, de diferentes elementos, se llaman la floricina, y realmente ahora mismo se está trabajando con tres fármacos: la cana-glifloricina, la empaglifloricina y la dapaglifloricina. La cana, la EMPA y la DAPA. Yo creo que así es como se queda. Vale. Cada uno tiene, con respecto, tenemos los tres grupos. Realmente, por ejemplo, en el caso de la DAPA, pues no se recomienda iniciar en personas que tienen ya alteración de la función renal. Bueno, es un poco comprensible. En ancianos de inicio pues no se recomienda, y realmente pues en un principio tampoco en relación con las tioglidazonas, la combinación. La EMPA tampoco, con la fracción de eyección por debajo, la fracción de excreción, la filtrado glomerular por debajo de 60, y ahí queremos ajustar, se podía dar hasta un dintel de 45. Tampoco se recomienda en personas, no ha habido estudios de edad muy avanzada. Y la cana, si se da a dosis alta, a dosis de 300, actúa sobre la tipo 1, la enzima soluble transportadora tipo 1, y que pasaría exactamente lo mismo, es decir, se debe usar por encima de 45 el filtrado glomerular. En los diferentes estudios se ha comparado sola y se ha comparado asociada a la metformina, y como su comparador ha sido la siltagliptina en la gran mayoría de los estudios. Se ha visto que reduce la hemoglobina glicosilada, reduce la glucemia en ayunas, la glucemia postprandial, también reduce el peso y disminuye la tensión arterial de estos pacientes. ¿Cuáles son los efectos? Que la hipoglucemia es un efecto secundario pero leve. Las infecciones de orina, así que se ha visto que es una posibilidad, debido a que aumenta la glucemia a nivel de los túbulos contorneados, y favorecería la infección de orina a ese nivel por ese motivo. También podría producirse una diuresis osmótica, se produce una diuresis osmótica, y por lo tanto podríamos favorecer una deshidratación de nuestros ancianos si no beben suficiente cantidad de agua, porque se va a eliminar agua unida a la glucosa a nivel renal. Y luego, a nivel del perfil cardiovascular, pues no se ha visto ningún efecto especial de mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, no controla la hipertensión, sino que realmente a nivel del perfil cardiovascular son más beneficios que limitaciones. Con respecto a la canaglifosina, hay que decir, hemos dicho que es eficaz en diferentes efectos terapéuticos, reduce la hemoglobina glicosilada respecto al placebo, superioridad, la de 300, en la reducción de hemoglobina con respecto a las sulfonilureas y a la silta, mayor proporción de pacientes que consiguen bajar la hemoglobina glicosilada, puede llegar a bajar hasta 1,5 y 2. Hay una molécula que no está comercializada en España que parece ser que baja 2 puntos por sí misma la hemoglobina glicosilada. También consigue reducir el peso, mejora la tensión arterial
y también pues, mejora la función de las células B. Las nuevas guías americanas pues ya lo ponen, la metformina la primera, y como segundo escalón pues ya está, igual que estaban las GLP-1, igual que estaban los inhibidores de la DDP4, igual que estaba, pues también están los inhibidores de las SGLT2, los inhibidores de los transportadores urinarios e intestinales solubles de la glucosa. Como terapia, como monoterapia, como terapia dual, ya está en Estados Unidos, esto lo han vendido recientemente, y lo venden que es la primera combinación es la metformina más este fármaco en gente, en diabéticos, no en estos diabéticos de 85 años, pero sí en los diabéticos de 65 años, es la primera combinación que se está vendiendo, es la combinación de estos dos fármacos. Y luego todo lo demás, los esquemas es exactamente igual. Y bueno, esta es una diapositiva que está muy bien. Yo nada más que quería puntualizar, bueno, que no solamente tenemos tú has comentado antes la silta y la bilda, pero tenemos la saxagliptina, la linagliptina, y yo no sé si esta está disponible en España, la alogliptina, de los inhibidores de la DDP4, sino que tenemos más fármacos disponibles. Los GLP-1, pues ahora mismo lo estamos viendo nosotros todos los días, nos están recordando que tenemos mucho más GLP-1, no solamente la exenatida, luego ya se ha cambiado la exenatida de dosis más prolongadas, la liraglutida es la que más nos vemos en los últimos años, pero tenemos otros fármacos que tenemos utilizando aquí. Hay que decir, las glitazonas, que realmente ahora mismo casi ya no las estamos empleando, nosotros no las estamos empleando. Las glinidas, tenemos nuestros ancianos, que sí que hay ancianos que se están utilizando glinidas, se da tiene que darse justamente después de cada una de las comidas. Las sulfonilureas, algunos perdidos que ya tenemos pacientes que nos vienen con el diamicrón, algunos están por ahí escondidos que vienen con su diamicrón puesto. La metformina, casi todos vienen con la metformina. Y luego, ahora tenemos estos pacientes que vienen con la cana, especialmente, y con la empaglitocina. En España creo que nada más que tenemos comercializadas dos. La cana y la EMPA, creo yo. Porque han venido casas comerciales. La cana y la EMPA, yo creo que la DAPA no está comercializada. Bueno, estos son más fármacos. Luego tenemos otros más fármacos, otros elementos que están con los que se está trabajando, que no voy a comentar aquí. Esta diapositiva ya la ha comentado antes Matt. Son todas las dianas terapéuticas, son todas las causas que llegan a producir la hiperglucemia, que hacen que se produzca la hiperglucemia, y cómo podemos actuar con los diferentes fármacos, las diferentes dianas responsables de la hiperglucemia a nivel periférico, a nivel de aumentar el incremento de la producción de glucosa a nivel hepático, inhibiendo la reabsorción de glucosa, etcétera, etcétera, como ya hemos comentado anteriormente. Pues tenemos estos fármacos, la canaglifosina, tenemos el Invokana, la DAPA, el Forxiga, y la EMPA, el Jardiance. Pues sí me suena lo de Jardiance. Jardiance sí. Esta yo creo que es americana. La DAPA creo que no ha llegado. No me suena. Ha llegado en América. El Jardiance sí que está, y el otro, ¿cuál es el primero? Sí, La cana. Sí. La cana hay pastillas de 100 y de 300. El Invokana y el Jardiance, que es lo que nos han presentado. El Jardiance. Bueno, yo creo que